Vamos avanzando. Esto es relativamente rápido, igual no vamos a ponernos a leer, absolutamente todo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar a conocer? Porque, pues, quiere que adquiramos conocimiento, aprendamos, que nos acerquemos más a la doctrina, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que Él quiere darnos? Y podemos tomar el ejemplo de los profetas. Vamos a tomar a Nefi, vamos a tomar a Alma. Y si nos damos cuenta en estas 3 escrituras, público conocedor, ¿cuáles son, las palabras en común que se repiten? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere revelar? ¿Qué es lo que le reveló a sus profetas? Dice así, para Nefi dice: "Un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios". Para Alma dice: "A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios, y se les impone un mandamiento". Y nuevamente Alma menciona que al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Entonces ya vamos viendo que hay una parte muy de acuerdo con lo que hemos platicado. Hay una parte ligada a lo espiritual, hay una parte ligada a orar, a la bondad, a la mansedumbre y al arrepentimiento para poder abrir los cielos y conocer los misterios de Dios. Entonces, esto es básicamente lo que el Señor nos quiere dar a conocer. Si vamos más adelante, nuevamente vamos a seguir viendo en Doctrina y Convenios, si pides recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo y aquello que trae la vida eterna. Versículo 23 del capítulo 63, mas a quien guarde mis mandamientos concederé los misterios de mi reino. Nuevamente, la condición no es, hermanos, volvernos ratones de biblioteca y volvernos los eruditos del barrio, que nadie nos quiera debatir porque le vamos a ganar. Habla de arrepentimiento, de fe, de mansedumbre, de amor, habla de cambio profundo de corazón. Doctrina y Convenios 107, tuve el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarme con la Asamblea General, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y Jesús el mediador. Y nuevamente en Mateo, y él respondiendo les dijo: "Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido". Y voy a avanzar más hasta Ah, aquí y vamos a comentar. Hermanos, todos, ahora sí, en el chat, Víctor, Chava, Carlos, ¿qué palabras, ideas comunes vienen a partir de esto? tengo algo Adelante. para variar y lo voy a poner en pantalla y esta es una cita que Víctor la comentamos, te acordarás, entre semana cuando analizamos estas declaraciones prominentes del presidente Nelson, esta declaración que hizo en el 2018 en el discurso que se llamó el discurso de entrada del presidente Nelson, revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Sí, dice lo siguiente: una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde mi nuevo llamamiento como presidente de la iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su mente y su voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los mayores regalos de Dios a sus hijos. Entonces, la pregunta era, César, ¿qué desea revelarnos el Padre? El Padre desea revelarnos su mente y su voluntad. Lo acaba de decir el presidente Nelson, ¿no? Entonces, parece algo abstracto, algo genérico tal vez, pero ¿qué hay? O sea, vamos a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué hay en la mente de Dios? Porque Dios tiene un cuerpo como nosotros, solo que perfecto, inmortal y eterno. Tiene una mente también. ¿Qué hay en la mente de Dios que desea revelarnos? Dios está pensando, ¿qué será la fe? No, ¿verdad? O sea, Dios sabe que la fe es un principio de poder y que actúa con base en eso y con eso organiza mundos
y organiza a sus hijos y les enseña el plan, instituye leyes. ¿Qué hay en la mente de Dios? Que desea revelarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a nosotros? ¿Cuáles son los misterios que desea darnos a cada uno de nosotros por separado? Eso es lo que vino a mi mente, César. Muy bien. Sabes Carlos, que sí. Mira, yo no sé por dónde empezar, Salvador, porque abordaste ahí el discurso del presidente Nelson y yo lo había vuelto a leer, sabes que ese discurso fue dado en abril del 2018, es decir, fue uno de los primeros discursos del presidente Nelson. Y en un párrafo encierra al menos 5 cosas que él quiere revelarnos. Pero primero, él aclara, ¿quiere Dios realmente hablarle? Pregunta el presidente Nelson. Y él mismo responde, sí. Entonces, hermanos, todos los más de 400 conexiones que están aquí, lo que queremos que se lleven de acá es que el Señor quiere revelarnos, quiere hablarnos, como está mencionando Salvador. ¿Qué nos quiere revelar? Dentro del mismo mensaje hay un párrafo donde yo solamente voy a mencionar las cosas que él desea revelarnos. Disposición, voluntad, orientación, dirección y advertencia. Son solo cosas, al menos 5 cosas que menciona el mensaje que está mencionando Salvador. Salvador, en esto que tú estás, que estamos leyendo o analizando con respecto a la presentación que trae César, hay otro mito que hay dentro de los pasillos de nuestras capillas y en nuestros barrios. No analicen eso, no toquen eso, porque eso es traspasar lo señalado. Y hay una voz así, tener, traspasar lo señalado. Yo quiero, hermanos, y con el permiso de los moderadores que me acompañan, compartirle en donde se menciona traspasar lo señalado, porque yo creo que ha llegado el momento de que le metamos el diente a este trozo de carne. Vamos a entender qué significa traspasar lo señalado según lo que enseña Jacob. Entonces yo voy a compartir mi pantalla y quiero también escuchar los comentarios de Víctor y Salvador y César. Me dice si se ve. ya se ve. Jacob 4. Pero he aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. Hermanos, ¿por qué leo esto? Porque cuando de manera errónea se usa traspasar lo señalado, no lean Apocalipsis porque traspasan lo señalado, no estudien Daniel porque traspasan lo señalado, no estudien Isaías porque traspasan lo señalado, está No siendo hablen de usado de manera Apocalipsis. errónea. Correcto, no hablan de los ángeles con trompeta, del ángel con el incensario, de la bestia. Si alguien les dice usando esta frase, está siendo usada de manera errónea. ¿Por qué? Porque aquí está hablando nada más y nada menos que de un pueblo que tenía algunas características especiales. Mire, los judíos, según este versículo, y lo pueden ampliar según lean Jacob 4, dice que eran, uno, un pueblo de dura cerviz. 2, despreciaron las palabras de claridad. Interesante. 3, mataron a los profetas. Es decir, este era el contexto de la situación individual del pueblo judío. Y miren lo que ocurrió después. Ellos entonces procuraron cosas que no podían entender. Y por ende, ¿Dios qué hizo? Cerró sus ojos, que eso lo podemos ampliar en Isaías 44, quitó la claridad, es decir, ocultó la claridad de lo que deseaban o de las escrituras, del conocimiento que querían, y entregó cosas que por ende no podían entender. Entonces, hermanos, cuando alguien de manera errónea les dice, no profundicen en Apocalipsis porque es traspasar lo señalado, no. De hecho, si me da tiempo, lo analizo después y la lanzo. Pero el Señor en éter nos invita a que leamos Apocalipsis.
En Tercer Nefi nos invita a que estudiemos, de que escudriñemos Isaías, pero en Éter nos invita a que estudiemos Apocalipsis. Entonces, la frase de traspasar lo señalado ha sido de manera errónea usada por algunos miembros que estigmatizan profundizar la doctrina. Muy bien. Eso me micrófono, César. Adelante, Víctor. Eso me recordó a unas palabras de José Smith, y déjame aquí las comparto para los que sean más visuales que solamente de oído. Mira lo que dice José Smith. Esto lo podemos ver en el libro de Enseñanzas del Profeta José Smith, página 377. ¿Puedes hacer más grande tu pantalla, el texto? Sí. Un poco menos. Ya no se verá. Ahí está, perfecto. Ahí está. Dice, muchos hombres me dicen, jamás lo abandonaré, antes lo apoyaré a todo tiempo. Pero en cuanto uno les enseña algunos de los misterios del reino de Dios que se han retenido en los cielos y que han de ser revelados a los hijos de los hombres cuando estén preparados para recibirlos, ellos mismos son los primeros en apedrear y matar a uno. Fue ese mismo principio lo que causó la crucifixión del Señor Jesucristo y lo que provocará al pueblo a matar a los profetas en esta generación. Hay entre nosotros muchísimos hombres eruditos y mujeres también que son demasiado sabios para aprender más. Por tanto, tendrán que morir en su ignorancia y en la resurrección descubrirán su error. Muchos cierran la puerta de los cielos contra sí mismos, diciendo, hasta aquí Dios puede revelar y lo creeré. Esto lo relaciono mucho con las palabras comentadas hace un momento por Carlos, pero también por el discurso al que hacíamos referencia hace un momento del presidente Russell M. Nelson de abril del 2018, revelación para la iglesia, revelación para... ya se me olvidó el título, pero ahí lo que nos está tratando de enseñar el presidente para la vida, lo que nos está tratando de enseñar el presidente Nelson va muy en armonía con estas palabras de José Smith, en el sentido de que no se ha revelado todo, pero que además no necesitamos esperar a que esa revelación llegue a la iglesia. Es decir, yo de manera personal puedo recibir la revelación acerca de los misterios de Dios. Todos estos misterios de Dios, como leímos de ejemplo, que se mencionan en las Escrituras. Nosotros tenemos esa capacidad y tenemos ese acceso. Tenemos las puertas abiertas para que el Padre Celestial nos revele esas verdades. De tal manera que si yo quiero profundizar en Apocalipsis, tengo el derecho de que el Señor me aclare cosas, de que el Señor abra mi mente y yo pueda tener más luz para comprender o para obtener ese conocimiento, aun cuando ese conocimiento como tal no se haya revelado, o a lo mejor sí se ha revelado a los profetas y apóstoles, pero como pueblo no estamos listos para recibirlo de manera colectiva. Pero yo personalmente puedo escudriñar y tengo ese derecho a recibir esa luz adicional. También, entonces, bueno, Víctor, lo que estás afirmando tú es que el Padre podría darnos a conocer misterios del reino que no están incluso en las Escrituras o que no han dado a conocer los profetas y los apóstoles de manera solemne y formal ante los santos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y fíjate lo que dice aquí José Smith. Muchos cierran la puerta de los cielos contra sí mismos, diciendo, hasta aquí Dios puede revelar y lo creeré. Es decir, podemos decir, no, es que si no se ha revelado en la iglesia en general o los profetas no nos están hablando de eso, entonces yo mismo estoy cerrando la puerta de los cielos para recibir esa revelación personal. ¿Están de acuerdo con eso, César y Carlos? Sí, pero yo le pondría un asterisco y nota al pie. Me gustaría compartir algo. Aquí se va a armar la, ¿cómo dices, Chava, la jiribilla? Aquí se va a armar la remambaramba, a ver. Oye, y les voy a poner subtítulos porque no entiendo lo que hablan en mexicano. Les voy a poner subtítulos a ustedes. Hablando en mexicano. Hay un discurso que se llama traspasar lo señalado, justamente. El de Quentin L. Cook. Exacto. Ajá. Y aquí da algunos ejemplos. Voy a citar algunos y voy a dar la explicación porque parece que se contradice
y no es algo nuevo, pasa ya dio Carlos algunas citas, pero ¿Puedes aquí habla, agrandar el texto de tu pantalla, por favor? ahí está. Mucho U mejor. Una de las cosas es la sustitución, cómo traspasamos lo señalado. Una es la sustitución de las verdades del evangelio por las filosofías de los hombres. A algunas personas parece avergonzarles la sencillez del mensaje del Salvador y quieren añadir complejidad e incluso oscuridad a la verdad para hacerla más intelectualmente estimulante o más compatible con las tendencias académicas actuales. La apostasía tuvo lugar por esto, ¿no? Porque los primeros cristianos adoptaron las tradiciones filosóficas griegas e intentaron reconciliar sus propias creencias con la cultura ya existente. Más adelante, el fanatismo evangélico. Otra señal de inmadurez espiritual y a veces de apostasía ocurre cuando uno se centra en ciertos principios del Evangelio o se enfrasca en analizar con afán desmedido asuntos de doctrina que no se consideran esenciales. Casi toda virtud que se lleva al extremo se convierte en un vicio. Algunos miembros han querido hacer adiciones considerables a varias doctrinas. Un ejemplo de ello podría ser cuando uno aboga por adendas a la palabra de sabiduría que no han sido autorizadas por la primera presidencia, Coca-Cola, y tratan de ganarse a otras personas para que adopten sus interpretaciones. Si convertimos una ley de salud o cualquier otro principio en una forma de fanatismo religioso, estamos traspasando lo señalado. Ojo, yo no estoy en contra del que dice yo no tomo Coca-Cola, es más saludable no tomarla, pero cuando yo me hago fanático de ese principio y lo hago condición para darte una recomendación para el templo, de verdad estamos traspasando lo señalado. Conozco miembros que, por ejemplo, han estudiado mucho de hebraísmo y conozco miembros que están como que molestos o esperando a ver en qué día el día de reposo se cambia a viernes, sábado, como lo hacen los judíos, me explico. Como que ya quieren adicionarle cosas que no están ahí. Eh, Cuando aprendemos, y esto ya lo hemos visto en el canal, ¿no? Hemos hablado de cultura judía, de cultura hebraica y todo esto. Es importante porque es la raíz de las escrituras antiguas, al menos del Antiguo Testamento. Pero también hay que ser conscientes que todo archivo histórico que tenemos hoy en día, no oficial, todo archivo histórico, escrituras antiguas, ríos del Mar Muerto, todo lo que viene, trae muchas verdades como bien bonitas, pero todos ellos son de periodos de apostasía. Entonces por eso cuando se habla de los libros apócrifos, de los convenios, se dice que traen conocimiento, pero también interpolaciones de los hombres. Y a veces por querernos vernos intelectuales o querernos vernos interesantes, decimos: "Ah, no, mira, es que aquí, tal cosa y tal cosa, la iglesia debería hacer esto", ¿no? O le añadimos: "No, ¿sabes qué? La palabra de sabiduría no lo menciona, pero no deberíamos tampoco tomar esto". Y comenzamos a jugar. La realidad es, hermanos, la revelación que les quiere dar el Señor, y ahorita me voy a usar palabras, hebreas para llegar al punto de la traducción, pero la revelación que quiere darnos es útil para nosotros. Para mí, uno de los momentos más, personales y especiales en los que recibí revelación, y puedo dar testimonio de que fue revelación directa, innegable, intachable, fue para que yo pudiera recibir consuelo por la muerte de mi papá. ¿Me explico? No me veo yo recibiendo ese tipo de revelación que recibí solamente por querer verme estudioso, sino porque el Señor lo tenía preparado para ese momento. No veo a Carlos Méndez de repente que baje un ángel a decirle: "¿Sabes qué? Hoy sírvete Corn Pops en lugar de Choco Crispies", pero sí para decirle: "¿Sabes qué? No te vayas a esa misión militar". ¿Me explico? Entonces, tampoco forcemos o querramos, a fuerzas abrir los cielos a punta de patadas, ¿no? Las ventanas de los cielos. Estemos listos, preparados, estudiemos y atesoremos, y el Señor nos va a ir dando. Y A créanme ver, que César, sí. una pregunta. Entonces, esta jiribilla de la que hablabas, de que parecía haber una contradicción entre la cita de José Smith, que ahorita invocó Víctor, y la cita del apóstol Quentin L. Cook, que tú acabas de citar en este discurso de traspasar de lo señalado, ¿cuál sería? ¿Hay una aparente contradicción? ¿Parece que se contradice? Parece, porque aquí dice, en la cita del Elder Cook,
Aquí está, la pongo sin que desaparezcamos nosotros. Una, déjenme ver, regreso. Inmadurez espiritual y apostasía cuando uno se centra en ciertos principios del evangelio o se enfrasca en analizar con afán desmedido asuntos de doctrina que no se consideran esenciales. Aquí es donde alguien podría decir, ¿y esto de qué te sirve para tu salvación? O podría interpretarlo así. Yo lo que veo es que esto se resuelve más adelante cuando dice que toda virtud llevada al extremo se convierte en un vicio. Y hablamos de las añadiduras a la palabra de sabiduría y de cosas como el día de reposo, de que debería ser este día o no, porque lo estudié, etcétera, ¿no? No tanto de voy a estudiar Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro canónico, es esencial. Esa es la posible discrepancia, ¿no? Que alguien podría agarrarse de este artículo para decir, pues no hay que estudiar nada, más que lo que nos diga el maestro de escuela dominical, pero no va por ahí. Y la otra, añadir las filosofías de los hombres para vernos más intelectuales o acercarnos a las tendencias académicas actuales. Alguien podría colgarse de esto para decir, no, pues ya para qué estudio, pero aquí ya lo aterriza más hacia qué se refiere, ¿no? César, sabes que, bueno, con respecto a la pregunta de Salvador y lo que había dicho previamente Víctor, ¿el Señor desea declararnos su voluntad o revelarnos su voluntad? Y la respuesta es sí. Sin embargo, no se queden con el sí que les acabo de dar. Vamos a ver lo que dice. Primeramente, Mormón 8, versículo 12. Y quien reciba esta historia, es decir, el libro de Mormón, y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores. ¿Hay cosas mayores que el libro de Mormón? Buena pregunta, ¿no? Sí, las hay. Mayores que estas, exacto. Mayores que estas. Quien no condene, es decir, quien reciba, quien lea, quien escudriñe el libro de Mormón, va a recibir cosas mayores. Interesante. Y mire lo que ha dicho en 3 mensajes al menos de conferencia general el presidente Nelson. En el 2018 nos pide aumentar nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Es decir, dejen de tomar leche. Aumenten su capacidad espiritual. Fortalezcan los dientes para comer carne. Que Dios prevalezca, mensaje del presidente Nelson, nos pide hacer un esfuerzo constante. No se queden con lo que les enseñan en 45 minutos, ven, sígueme. Hagan un esfuerzo constante. Consejo número 3. En el discurso del 2020, plena pandemia, escúchalo. Deben refinar su capacidad espiritual para recibir revelación. Dejen de tomar leche. Ya el tiempo de la leche terminó. Y lo que el presidente Nelson nos está queriendo decir es que él desea darnos y nos ha enseñado cuando hablamos del énfasis del templo. Él quiere enseñarnos a su manera. El Salvador en el templo nos enseña a su manera. Y eso para mí es interesante porque no es a la manera de los misioneros de principio del Evangelio, ni la escuela dominical, fe, arrepentimiento, bautismo. Es a la manera del Señor, con una mente inquisitiva, como él lo menciona en el mensaje. Entonces, ¿quiere revelarnos su voluntad? La respuesta es sí, y no la doy yo, la da el presidente Nelson. Mira, a ver, yo quisiera que desenredáramos el tema bien y que no dejáramos lugar a confusión. Víctor, esta aparente contradicción que cita César, ¿tú la ves? No, porque para mí es justo, haciendo referencia a César, esto es un falso dilema, porque aquí José Smith está diciendo que debemos de buscar más conocimiento y el presidente Nelson está diciendo que tenemos el derecho de que las puertas de los cielos se abran para darnos revelación para nuestra vida. Y lo que comenta César tiene que ver con cómo mezclamos esto con filosofías de los hombres o cómo queremos imponer un punto de vista nuestro o agregarlo a la doctrina o incluso tratar de modificar la doctrina. Me parece que no es ese el caso. Entonces, traspasar lo señalado tiene que ver con con lo que hicieron los hablar judíos. de doctrina o conocimiento que no se ha revelado para la iglesia, o tiene que ver con los aspectos
de incluir filosofías de los hombres? ¿O Sí, no las dos aceptas? cosas. Y me parece que César ponía un ejemplo. Imagínate que yo soy un presidente de estaca y a la entrevista para recomendación para el templo, yo le agrego 2 o 3 preguntas que yo considero que son importantes. Ahí yo estaría traspasando lo señalado, porque ya hay un modelo que viene de la primera presidencia en donde dice, estas son las preguntas para determinar la dignidad de una persona para poder asistir al templo, ¿no? Y el ejemplo que ponía César, que el presidente está acá, diga, no, es que si toman coca yo no les extiendo una recomendación. Ahí estaría traspasando lo señalado. Me parece que no tiene que ver eso con recibir un conocimiento o una revelación personal que me dé más luz a mí y que eso me impulse a ser una mejor persona o un mejor cristiano. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en temas que hemos abordado aquí, en la luz de la restauración, y son temas que se han prestado a mucha suspicacia por parte de todos. Por ejemplo, cuando abrimos la carta de esta autoridad general que dijo que Cristo venía antes de 2033, y El algunos mismo dijeron, Featherstone. Featherstone, la carta de Featherstone, que dijo que, bueno, eso es traspasar lo señalado porque nadie sabe la hora ni el día, y de eso están las escrituras. ¿Eso es traspasar lo señalado? Les pregunto. A mí me parece que es conocimiento adicional, pero es que va a depender mucho, Salvador, de cómo se reciba y cómo se comparta. Es decir, yo puedo recibir un conocimiento adicional y tengo dos opciones, usarlo para mí mismo o incluso para mi familia, y la otra opción es andarlo compartiendo. Pero si yo lo comparto y yo estoy a tono con el espíritu y la persona que lo recibe también, entonces esa persona lo va a tomar para sí mismo y puede preguntar a Dios, ¿no? Y recibir la misma revelación que yo recibo. Entonces me parece que no hay nada de malo en ese modelo, que si yo recibo un conocimiento o luz adicional y con ese mismo espíritu que lo recibo, yo lo comparto a mis alumnos de instituto o en una clase de escuela dominical o en mi quórum del sacerdocio o en la luz de la restauración, si yo lo enseño con el mismo espíritu que lo recibí y así lo reciben los hermanos, entonces me parece que no hay nada de malo en eso. Siempre y cuando, acuérdense, la revelación tiene algunas claves, ¿no? Y en este discurso se nos enseñó, perdón, en esta conferencia general se nos enseña acerca de esto, que la revelación no va a estar en contra de lo ya revelado previamente a través de los oráculos de Dios. No va a estar en Sal- contra, pero sí puede haber algo adicional. Sí. ¿Sí? Ok, ahora, Salvador, sí, y yo creo que lo que tú estás preguntando también yo lo comparo mucho porque ocurrió en Venezuela. No es algo que estoy inventando. En Venezuela ocurría, y voy a traer un ejemplo claro. El Elder Benson condenó el comunismo, ¿cierto? cierto. En la actualidad, en los manuales de instrucciones nos invitan a participar de manera activa en partidos políticos, sin tilde de algún partido. Entonces, lo que hacían muchos hermanos en ese momento tan de ardua batalla política es que usaban el manual para decir, para desestimar las palabras del presidente Benson. Entonces, creo que de alguna manera caemos en traspasar lo señalado cuando de manera consciente yo trato de darle consentir mis deseos individuales. Y es prácticamente lo que hacían los judíos. Dura serví, despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas. De alguna manera apedreo, te agarro una piedra, le tiro una piedra al presidente Benson. No, presidente Benson, porque aquí el manual dice esto. Y dejo el espíritu de revelación a un lado, como lo dice Víctor. También creo que podríamos pensar, híjole, ¿cómo le voy a añadir a lo que dijo el profeta, no? Es como si yo dijera, justamente, no, pues ya no hay que tomar Coca-Cola para ir al templo. Pero en realidad, si vemos, es para qué lo compartimos y cómo lo aplicamos. Porque, por ejemplo, el profeta no le ha dicho a mi familia, coman menos azúcar, pero como familia determinamos que es lo mejor, si queremos tener más salud y sentimos que está bien, ¿me explico? No es algo que está escrito, pero es algo que como familia nos beneficia, ¿no? Bajo espíritu de oración, bueno, vemos si es lo mejor en algunos casos, ya cuando son situaciones, pues, más, menos obvias, pero vaya, el Señor nos va a dar revelación personal.
Y la otra es, ¿para qué lo comparto en el barrio, no? ¿Para qué lo comparto en la luz de la restauración o donde sea? Usualmente y personalmente a mí me gustó cuando vi los programas con el hermano Alvaradejo sobre la trompeta, el apocalipsis, porque a mí me dio un sentido de urgencia, ¿saben? De decir, creo que hay que acelerar el paso. Y lejos de llegar yo a la estaca y decir: "No, obispo, ya no le creo porque usted va muy lento", es más bien: "Obispo, lo que tenga que poner en orden, lo voy a poner en orden, ¿no? Lo que tenga que arreglar, lo voy a arreglar". Es, ¿para qué lo hacemos? Y cuando decimos que estamos traspasando lo señalado por lo intelectual, pudiera ser también porque, hermanos, es que el obispo no sabe, pero miren, aquí, 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 y comienzo a hacer mi grupito antiobispo, ¿no? O hacer mi grupito antilíderes, porque supuestamente sabemos más. Eso sí es traspasar lo señalado. Bien, muy bien, pues gracias. Aquí simplemente me gustaría para cerrar este segmento resaltar esta parte de que enfatizó Víctor citando a José Smith. Entonces, Víctor, dijimos que podemos recibir revelación en torno a temas que incluso no se hayan revelado de manera general para toda la iglesia o para todos los santos. ¿Correcto? Yo así lo interpreto porque José Smith dice, cierran la puerta de los cielos contra sí mismos. Entonces, no estoy interpretando que diga algo que lean en una leona o algo que esté, o que lo haya dicho alguien en una conferencia general, sino que es una comunicación directa entre el Padre y mi persona. Así lo Simplifico entiendo. con una respuesta. Carlos, ¿tú recibiste con tu esposa la revelación de salir de tu país? Sí, claro. Con mi esposa no. Entonces tú recibiste una revelación que no era para todos los santos. Bueno, sí, pero a ver, yo estoy hablando no de una situación fáctica de Carlos, una De situación doctrina. particular de él, sino una situación que tiene que ver con el conocimiento del plan, con el conocimiento, con algo de la doctrina, ¿no? Por ejemplo, aquí el Claro. hermano Alvaradejo, cuando estaba en nuestros programas, a veces decía cosas que él decía, yo lo sé por revelación, y no estaba en algunas declaraciones de los profetas, o incluso no en las escrituras. Entonces, a ese tipo de cosas yo me refería, y bueno, yo sí voy de la mano con Víctor, porque incluso José Smith lo dijo, y no tengo la cita exacta, así que lo parafraseo, dijo, Dios está dispuesto a revelarle aún al más pequeño de los santos todo lo que me ha dado a mí. Y José Smith no nos dio todo lo que él vio, desafortunadamente. Unos 10 años más, quién sabe qué hubiera pasado en la vida de José, ¿no? Entonces, sí, el Señor está dispuesto a revelarnos todas las cosas. Por eso tenemos la llave del conocimiento de Dios para acceder a los cielos y que Él nos haga hacer ver lo que hay en su mente y cuál es su voluntad.